Vamos a orar. Yo sé que el tiempo avanza muy rápido, no me va a alcanzar el tiempo, pero vamos a inclinar nuestro rostro por un momento. Padre, gracias, Padre Yahweh. Te pedimos que seas por este tiempo, por el Shabbat, Padre Yahweh, que llega a nuestras vidas. Que más que nosotros guardar el día de reposo, Padre, el día de Shabbat, tu palabra dice que tú eres el amo del Shabbat, Padre, que tú eres el amo del reposo. Y más que nosotros guardar ese día, Padre, ese día viene a guardar, Padre Yahweh, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Ese día es en el que somos cubiertos, Padre Yahweh, por tu presencia, donde somos elevados, Padre, de un lugar, Padre, de lo natural, Padre Yahweh, lo espiritual, porque es el día que tú has preparado, que tú has consagrado. Tu palabra dice cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Padre, y por ello, Padre Yahweh, te damos gracias por la libertad, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de congregarnos, pero también te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra en esta tarde, que des oídos, Padre Yahweh, en nuestros corazones, como Pablo decía, que abras, Padre, los oídos de nuestros corazones, Padre, no solamente de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento, pero que los ojos de nuestros corazones sean iluminados, que la verdad y la revelación de tu palabra, Padre Yahweh, pueda venir a la vida de cada uno de nosotros. Y que a pesar de que vivamos en este tiempo, en esta hora en la que tú nos has preparado, a la que tú nos has llamado, Padre Yahweh, en medio de todas las cosas, nuestra vida, nuestras convicciones y nuestra fidelidad pueda ser ante todo. Porque cada día, Padre, es una prueba para nuestras vidas. Cada día es un tiempo, Padre, de prueba, donde tú nos preparas, donde tú nos perfeccionas para aquel día de tu retorno. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Sabes, el libro de Ezequiel nos habla de un tiempo de reunificación de todo el pueblo, de todo lo que se había perdido. Si uno puede mirar en el libro de Reyes, hubo una dispersión, una separación de las tribus. 10 tribus se fueron por medio de la mano de Jeroboam. Otras 2 tribus quedaron por medio de la mano de Roboam. Cuando Yahweh había venido a David y le había dicho que siempre alguien estaría en su reino, no lo hizo en los tiempos de Salomón por la palabra de Yahweh, sino que lo hizo, pero no lo hizo en los tiempos de David, su padre, sino que lo hizo en los tiempos de Salomón. Una de las cosas que sucedieron es que el corazón de las concubinas, dice que la palabra dice que apartó el corazón de Salomón, y vino una ruptura, vino una separación de las tribus. 10 tribus se fueron, lo que se le conoce como la tribu del reino del norte, como la tribu del reino del sur, que viene a ser la casa de Judá, el reino del norte, la casa de Israel. Y en medio de esa separación, Ezequiel nos habla de una reunificación. Ezequiel capítulo 37, si tú lo puedes leer, nos habla acerca de aquel día. Dice, cuando ambos seríamos unos en la mano de Yahweh, donde uno sería rey sobre todos nosotros. Y vemos que parte de ese recogimiento ha comenzado. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, dice que de ambos pueblos vino a ser uno solo. Dice, quitando la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles. No dice que haría una separación, dice que hizo, dice que quitó la pared intermedia. Habla de tiempo presente, que en aquel momento, por medio de la sangre de Yeshua, por medio de ese nuevo pacto, dice la palabra, dice que de ambos pueblos venimos a ser uno solo. Donde dice la palabra que en el libro de Ezequiel dice que en aquel tiempo, en aquella reunificación, si tú quieres, dice que ambos seríamos uno en las manos de él y uno sería rey sobre todos nosotros. Vino esa división en el medio del pueblo de Israel. Se perdieron, se fueron por mano de Jeroboam. 2 se quedaron si tú le quieres llamar, cerca de Salomón. Vino a ser esa separación en el reino del norte. Viene Yeshua tiempo después, tiempo de que las tribus se separaron, se perdieron, se dieron entre las naciones, se paganizaron. Viene tiempo después, más adelante, donde viene Yeshua, donde aún la misma palabra en el libro de Isaías dice que la ciudad que estaba en tinieblas miraría la gran luz, dice, y la luz resplandecería sobre ellos. Y viene tiempo después de esa palabra del libro de Isaías, transcurren los años, las décadas, hasta el tiempo en la época de Yeshua, cuando Yeshua empieza su ministerio, cuando Yeshua empieza a ejercer. Dice la palabra, dice que esta palabra vino y se cumplió.
Esas tribus que se habían perdido el mandato, la comisión de Yeshua sobre esta tierra. Cuando Él vino, Yeshua dijo, porque yo no he venido a buscar sino lo que se había perdido, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellas ovejas o aquel pueblo que se había apartado, que se había separado mucho tiempo atrás. Yeshua viene, si tú quieres, con esa encomienda del Padre de buscar nuevamente, de recoger lo que se había perdido, esas tribus. Y en medio del ministerio de Yeshua, si uno puede mirar en el libro de Mateo capítulo 4, dice Mateo capítulo 4, dice, el versículo 12 dice, y cuando Yeshua entró, dice, se enteró de que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea, dice, dejando a Nazaret, vino, dice, y se estableció en Capernaum, a la cual está a la orilla, al otro lado de los límites de Zabulón y de Naftalí, dice, para que tuviera cumplimiento lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, dice, pueblo sentado en tinieblas, vio la gran luz, dice, los que moraban en región de sombra de muerte, dice, la luz resplandeció sobre ellos, y desde entonces empezó a pregonar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos cómo el mensaje de Yeshua vino a recoger a ese pueblo que se había perdido, parte de esas tribus que se habían alejado, que se habían paganizado. Cuando Yeshua se para al otro lado del Jordán y empieza a hablar a la tierra de Zabulón, a la tierra de Naftalí, aquellos lugares que se encontraban en sombra de muerte, Yeshua empieza a predicar, y esos que empezaron a escuchar el mensaje de Yeshua empiezan a venir a los pies de Él, empiezan a seguirle, y vemos cómo empieza en parte un recogimiento en su tiempo de Yeshua sobre esos que estaban perdidos. Y vemos que ¿qué pasó? Dice la palabra, los que vinieron se encontraban, ese pueblo que se encontraba al otro lado del Jordán. Yeshua vino a hacer esa encomienda, ese recogimiento, que ahora parte de ello, de lo que les pertenecía. Si uno puede entender los oráculos o la palabra de Yahweh, los que han sido los guardadores de la palabra de la Torah de Yahweh, ha sido el pueblo judío. Todos ellos que tienen, que con tanto celo lo han guardado, y viene esa encomienda, pero no solamente sobre la vida de Yeshua, sino también la vida de los discípulos, y parte de ello es nuestra función. Ahora di conmigo, parte de nuestra función en esta hora es continuar con ese recogimiento que Yeshua empezó. Porque Yeshua dijo que aún lo que Él haría, dice, mayores cosas nosotros haríamos. La encomienda que dio a sus discípulos, dice, vayan, dice, hablen a todos, dice, enseñándoles todas las cosas que he guardado, dice, vayan y hagan discípulos, dice, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Y fueron parte de esa obra que los discípulos vinieron a hacer, que Yeshua había empezado, y que Yeshua entendía que por sí solo no se podía llevar a cabo. Porque aun cuando las multitudes venían detrás de Yeshua, Yeshua dice que a ninguno los hacía a un lado, a todos los sanaba, venía para que fueran sanados. Yeshua los sanaba de sus enfermedades, de sus ataduras y los endemoniados. Pero cuando llegó un tiempo, vinieron las multitudes, y Yeshua se para y se da la vuelta delante de esas multitudes y les dice, porque cualquiera que no puede dejar padre, madre, familias, dice, y no me pone a mí en primer lugar, dice, no puede ser mi discípulo. Lo que Yeshua estaba entendiendo, dando a entender, es que Yeshua había comenzado, Él había comenzado, pero para que pudiera haber una continuidad de lo que Yeshua había empezado, tenía que haber discípulos. Y Yeshua se sube hasta aquel lugar en el monte y empieza a orar. Y por medio de dirección del Ruach HaKodesh, dice, escogió a 12, a los cuales les llamó apóstoles, de entre de un grupo de personas que estuvieron comprometidas a dar un paso más adelante del resto de las multitudes, del resto de las masas. De ese grupo dice que se hicieron discípulos. De esos discípulos, dice la palabra, dice que Él tomó a 12, los cuales les llamó apóstoles, y les dio una encomienda, les dio una misión de que fueran y terminaran la obra que Él había comenzado. Mateo capítulo 28. Y parte de ello es nuestra función y nuestra comisión en esta hora. ¿Cuánto lo entendemos? Yeshua dice, porque tú y yo somos embajadores del reino. Tú y yo representamos el reino de Elohim sobre esta tierra, el reino que está allá arriba. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo
somos representantes del reino de Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, y nos dio el ministerio de reconciliación. Dice, por lo tanto, reconciliar los unos con los otros. Nosotros que hemos sido reconciliados por medio de la sangre de Yeshua y que somos embajadores del reino y que representamos al reino de Elohim, tú y yo tenemos la comisión de no solamente ser embajadores, pero es reconciliar a aquel que está separado, aquel que está perdido de los caminos de Yahweh. Ese es el ministerio que tú y yo hemos recibido, un ministerio de reconciliación. Reconciliar significa volver a unir, volver a restaurar los lazos de aquello que se había perdido. Y eso es lo que se nos ha dado. Y tenemos ese ministerio de reconciliar los unos con los otros. Tú y yo tenemos la responsabilidad o la comisión de reconciliar a nuestras familias. ¿Con quién? Con Él. Dice, y glorificar al Padre, dice, que está en los cielos, dice, y vean sus buenas acciones, dice, y glorifiquen a Yahweh que está en los cielos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. Dice, porque nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la mesa, sino que la pone arriba de la mesa y alumbra a todos los que están en la casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice, y para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a Yahweh que está en los cielos. Si habrá una multitud o un recogimiento y habrá una masa que le adorará, que le buscará y que será reconciliada con Él, será a través de nuestras vidas. Porque si el Padre va a abrazar a una multitud que está tan dolida, ¿sabes por medio de quién lo hará? Di conmigo, te tengo noticias, lo hará a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Si Él va a abrazar a una persona que está en tanta necesidad o que está tan carente de algo o de un amor, es fácil que podríamos decir, bueno, ¿y por qué el Padre no se revela y muestra su amor y su calor sobre esa persona y lo hace sentir amado? ¿Sabes por qué? Porque somos parte de un cuerpo. Y la cabeza de ese cuerpo es Yeshua. Y el cuerpo no hace nada por sí solo. Cuando el cuerpo se mueve y tiene un funcionamiento correcto y se va de un lugar para otro, es porque la cabeza dio la orden para que el cuerpo se moviera. Y si el Padre va a abrazar a una persona o a la humanidad que está tan dolida, ¿sabes a través de quién lo hará? De un cuerpo. Y ese cuerpo venimos a ser cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Por eso nuestras vidas deben de estar bien. Y no solamente eso, y no es parte de lo que quisiera tal vez compartirte ahorita, pero hay un tiempo de preparación todos los días. Di conmigo, son un tiempo de preparación para nosotros. Nuestros apegos, nuestras afecciones, nuestros afectos personales, nuestros apegos, aquellos que jalan lo más profundo de nuestros corazones, lo más interno de nosotros, donde jala lo que hay dentro de uno. Donde la misma palabra dice que desde adentro, en lo profundo de nuestros corazones, dice la palabra que un abismo llama a otro abismo. Que donde lo profundo de una cosa llama a lo profundo de nuestros corazones. O pueden ser las cosas de Yahweh o las cosas de este mundo, los placeres de este mundo. Pero ¿qué es lo que jala nuestros afectos, nuestros apegos? ¿Cuáles son nuestras prioridades en esta vida? Cuando tú y yo le buscamos, nuestra vida es probada diariamente. Y en medio de ese recogimiento que Él pueda tener, también hay un examinar. Hay un lugar donde Él nos pasará bajo una vara, donde tú y yo seremos inspeccionados, donde seremos observados, y si nuestras vidas no hay ningún defecto, si tú y yo estamos bien para poder calificar como parte de su pueblo. Todo en esta vida. Vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 32. Y vamos a leer del versículo 32. Dice, y no sucederá lo que estás pensando. Dice, cuando decís, dice, seremos como las naciones, como las tribus de las otras tierras. Dice, que sirven de madera y a la piedra. Dice, vivo yo, declara Yahweh. Dice, que con mano fuerte, con brazo extendido, con furor derramado. Dice, yo seré rey sobre vosotros.
Dice, y los sacaré, fíjate, y esto es parte de ese recogimiento, una profecía de restauración, si tú le quieres llamar, de estas dos casas, de las dos tribus que se perdieron, y que el Padre prometió que habría un recogimiento, aún en Ezequiel capítulo 37, dice versículo 32, dice, y no, versículo 33, mismo yo declaro, Yahweh dice que con mano fuerte y con brazo extendido, dice, con furor derramado, dice, yo seré rey sobre vosotros. Dice, y los sacaré dentro de los pueblos. Dice, y los reuniré de las tierras a donde han sido dispersos. Dice, con mano fuerte y con brazo extendido y con furor derramado. Dice, yo los llevaré al desierto de los pueblos y entraré en juicio con vosotros. Dice la palabra, cara a cara. Dice, como entré en juicio, dice, con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto, así entraré en juicio con vosotros, declara Yahweh. Dice, y los haré pasar bajo vara, y les haré entrar en el vínculo de mi pacto, del pacto, y se separaré de vosotros a los rebeldes y a los que han transgredido, dice, contra mí. Dice, y los sacaré de la tierra donde peregrinan, dice, pero no entrarán en la tierra de Israel, dice, que sabréis, dice, y sabrán que yo soy Yahweh. Dice, cuando vosotros, la casa de Israel, que dice, cada uno vaya a servir a sus ídolos. Vamos a dejarles ahí esta parte. Pero si uno puede mirar parte de qué pacto la palabra habla. Dice versículo 33, dice, vivo yo, declara Yahweh, dice, que con mano fuerte, brazo extendido y con furor derramado, dice, yo seré rey sobre vosotros. Los sacaré de entre los pueblos. ¿De entre cuáles pueblos? De donde fuimos dispersados. La palabra dice que aún a Moisés en cierta manera profetizó, dice que serían desterrados, dice que serían pocos el número, dice que de aquel lugar clamarían a Yahweh y le buscarían con toda su alma, con todo su corazón, y Él se dejaría ser hallado por nosotros. Y en medio de los lugares donde tú y yo nos encontramos, Yahweh da esta palabra profética y dice, versículo 34, le dice, los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras a donde fueron dispersos, con mano fuerte y con brazo extendido, dice, y con furor derramado. Dice, y los llevaré al desierto, dice, de los pueblos, y ahí entraré en juicio con vosotros cara a cara. Dice, como entré en juicio con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto, entraré en juicio con nosotros, dice, declara Yahweh. Dice, y los haré pasar bajo la vara y les haré entrar en el vínculo de mi pacto. ¿De cuál pacto la palabra nos habla? Di conmigo, del único pacto que se dio hace mucho tiempo y muchas generaciones atrás. Del pacto que Él estableció no solamente con Israel, pero que desde tiempos antiguos fue un pacto que Él estableció con Abraham y le dijo a Abraham, dice, únicamente sé obediente, sé recto, íntegro delante de mí, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Donde ese mismo pacto vino a ser pasado nuevamente a Isaac, a Jacob, y por medio de los lomos de Jacob, Yahweh levanta un pueblo para sí, lo que se le conoce como el pueblo de Israel, y a ese pueblo de Israel lo lleva al desierto y les dice que subieran al desierto, que al tercer día del tercer mes, dice que Él descendería con una densa tinieblas sobre truenos, dice, y la palabra dice en el libro de Deuteronomio, en Éxodo, dice 19, dice que descendió una gran nube, dice, y ahí en ese lugar, Yahweh entró en un pacto, en un compromiso con ellos. Y les dijo, si ustedes obedecen mi voz y obedecen mi pacto, dice, serán para mí un pueblo, dice, real sacerdocio, pueblo escogido para mí. Yahweh a ese pueblo fue lo que llamó para que diera oídos a su voz, a su mandato, a la Torah que Él estaba entregando. Dice, si ustedes la obedecen y cuidan de hacer conforme todo lo que yo les ordeno, Yahweh les dice, ustedes serán para mí un pueblo de reyes y sacerdotes. Serán mi especial tesoro. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos especial tesoro de Él. Pero ahí va una cláusula, ¿verdad? Di conmigo, cuando guardamos y obedecemos sus mandamientos. Amén. Y eso es lo que parte de la enseñanza de ese pacto que Yahweh estableció. Dice, y los haré pasar bajo la vara, dice, y entrarán, dice, en el vínculo de mi pacto. Pasar bajo la vara era ponerse, déjame lo apunto aquí como lo ponía. Pasar bajo la vara era ponerse
bajo el cuidado del pastor. Eso significaba pasar bajo la vara. Significaba en tiempos antiguos no solamente era ponerse bajo el cuidado del pastor, en entrar en ese vínculo de pacto que Yahweh dice, pero también podría referirse a la forma que los pastores tenían. Parte de esa forma que los pastores tenían era marcaban a cada oveja, a cada 10ª oveja, para dedicarla como diezmo delante de Yahweh. Pero eso que se dedicaba o que se presentaba también pasaba en cierta manera bajo una inspección a ver si no habría defecto delante de ese animal. Recordemos que aún en el libro de Malaquías, cuando el pueblo dicen, ¿qué te hemos robado? Dice Yahweh, dicen vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Dice, maldita toda la nación porque me han robado. Y Yahweh dice, porque ustedes dice que esto no es agradable delante de mí. Si tú puedes leer parte de lo que el pueblo de Malaquías hacía en aquel entonces, era que el animal que estaba defectuoso, el que no servía, el que tenía un defecto, que decía el pueblo, este es para Yahweh, y el bueno, el sano, ese es para mí. Di conmigo, lo mejor es para Yahweh. Y no solamente te hablo de diezmo, ofrenda, pero hablo de nuestras vidas, donde Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Él, que es como culto racional. Todos los días es ofrecer lo mejor de nuestras vidas. ¿Para quién? Para Él. Lo mejor que tú y yo somos. En todo lo que tú y yo hacemos, aún desde poner una buena cara, una buena sonrisa, delante de todos los demás. En todo lo que tú y yo hacemos y desempeñamos. Y vemos que el pacto, que era el pacto que Yahweh había establecido con Moisés, y les habló diciendo, dice, si mi pueblo obedece, quiere, y si oye mis palabras, dice, serán para mí un pueblo de reyes y un real sacerdocio, nación santa y pueblo escogido. ¿Para quién? Para Yahweh. Sabes, mucho de lo que es aún el pueblo de Judá, si tú bien mucho de lo que es el pueblo de Yahweh, que es como la casa de Israel, los que están perdidos entre las naciones, muchos de nosotros sí estamos perdidos. Pero también mucho del pueblo judío, muchas veces, si tú le puedes llamar, se han desviado en cierta manera del principio o de la Torah de Yahweh. Podemos leer mucho, estudiar mucho, pero tenemos que asegurarnos que sea conforme al propósito y conforme a la voluntad de ¿quién? ¿De Yahweh o de la palabra? Porque aún tantos, no estoy diciendo todo, yo no quiero que me malentiendas. Y no estoy diciendo que no leas, que no estudies y que no escudriñes. Pero también mucho de lo que ellos tienen, si tú y yo no nos cuidamos, también nos pueden desviar del principio o del pacto. Yeshua dijo, porque ustedes invalidan la ley, la Torah real de Yahweh, dice, a causa de las tradiciones de los hombres. Hay mucho que está muy correcto, que es de mucha sabiduría, pero también mucho otro que interpone principalmente el principio del hombre antes del principio de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Y muchas veces ahí es donde empieza la lección. Es más, dice Jeremías capítulo 8, versículo 8. Dice, ¿cómo decís? Dice, somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros. Cuando he aquí, dice, la ha cambiado el mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Dice, decir somos sabios, tenemos la ley y la Torah de Yahweh. ¿Quiénes son los que se quedaron como guardadores de los oráculos de la palabra de Yahweh? Los judíos. A ellos les pertenece. A ellos lo han guardado con un celo. Pero también hay muchas citas donde tú te puedes encontrar donde primeramente se interpone el mandamiento o el principio del hombre antes del principio establecido por la ley de Yahweh. Y ahí es cuando empieza el problema. El problema no es el obedecerlo. Por eso Yeshua dijo, y todo lo que dijo Moisés que hicieran, háganlo. Todo lo que el pueblo de Judá, todo lo que nuestros hermanos judíos dice que Moisés hizo, adelante. Dice, pero no hagan conforme a ellos, porque ellos dicen y no hacen, aún establecen cargas pesadas que ni ellos mismos pueden sobrellevar. Pero todo lo que está escrito en la ley de Yahweh, di conmigo, adelante con ello.
Porque es palabra y es instrucción ¿de quién? De Yahweh. Y de eso muchos de nosotros fuimos quitados. Si uno puede mirar en el versículo 38, vamos a regresar al versículo 38. Ezequiel 20, 38. Dice, versículo 37, y los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en vínculo de mi pacto, dice, y separaré de vosotros a los rebeldes y a los que han transgredido contra mí, los sacaré de la tierra donde peregrinan, dice, pero no entrarán en la tierra de Israel, dice, y sabrán, dice la palabra, que yo soy Yahweh. Sabes, esto es durante el tiempo del fin. Y eso, si tú puedes mirar como encabezado, Ezequiel capítulo 20 dice, él haría, di conmigo, él haría una separación dentro del fin, o del tiempo del fin, di conmigo, Yahweh es un Elohim que separa. ¿Cuántos entendemos eso? Es más, Yeshua dijo que es necesario que el trigo y la cizaña crecieran juntos. Están juntos. Dice la palabra, dice que tú y yo estamos en el mundo, mas no somos de este mundo. Estamos entre todo. Estamos, si tú quieres, revueltos, pero no estamos juntos, pero no revueltos. Somos llamados a vivir de una manera diferente. Somos un pueblo diferente. Y Yeshua dijo, porque es necesario que ambos crezcan juntos. Pero en el tiempo de la siega dice que Él mandaría ángeles, dice, para recoger el trigo, para separar el trigo de la cizaña. Eso habla de una separación. Porque no se puede mezclar. No puede haber una unidad entre ambos. La palabra dice, ¿o qué relación tienen la luz con las tinieblas? Ninguna. Nosotros como hijos de luz, ¿cuántos somos hijos de luz? Como hijos de luz no puede haber ninguna semejanza o ningún parecido ¿con quién? Con las tinieblas. La palabra Yeshua dice, ojalá fueras frío o caliente, porque el tibio yo lo vomitaré de mi boca. O sea, o estamos de un lado completamente en el que no se conoce y en el que los ojos no nos han sido iluminados y la venda sobre nuestros ojos no ha caído y seguimos en medio de las cosas de este mundo, o hemos venido a la luz y Yeshua nos ha rescatado y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, pero no podemos habitar en un lado oscuro, en un lado grisáceo. No sé si es la palabra correcta, pero para que me entiendan, no hay una área media. Dice, ojalá fueras frío o caliente. ¿Por qué dice, por qué Yeshua no dijo, ojalá fueras tibio o fueras caliente o fueras frío? Dice la palabra, Yeshua dijo, porque de ninguna fuente puede salir agua dulce y agua salada. O es agua dulce o agua salada. De ninguna fuente pueden salir dos aguas. De la misma manera, tú y yo como personas que hemos venido al reino de la luz, no podemos habitar en medio. O somos de Yahweh o no somos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? O somos de Él o no somos de Él. Dice, porque aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo ¿de quién? De Elohim. ¿Cuántos queremos ser amigos? Yo creo que todos, ¿verdad? Dice, porque no se puede. Porque sabes, la persona que ha venido a los caminos de Él, ya ha venido a la luz, al conocimiento, a la revelación de la palabra. Pero cuando uno insiste en caminar su propio camino, esa persona se vuelve un transgresor de la ley, que una vez conociéndola, se aparta de Él, que a pesar de que conoce el principio establecido de Yahweh, su afecto o el apego de su corazón son otras cosas. Y aún cada Shabbat se ven nuestros afectos y nuestros apegos de nuestros corazones. Cuando tú y yo lo guardamos, cuando tú y yo lo ponemos por obra, donde dice la palabra, dice que esa sería una señal entre Él y nosotros, donde Él y su pueblo, donde habla de una marca.
donde bien podemos entender que diariamente, di conmigo, diariamente nuestras vidas son probadas. ¿Cuánto lo entendemos? Cada uno de nosotros, amado, tiene un libre albedrío. Creo que lo dije la semana pasada, no sé si lo dije en otra parte, en Matamoros, pero cada uno tiene una decisión propia, lo dije el miércoles. Cada uno tiene una voluntad propia, cada uno decide. O decido buscarle o decido no buscarle. Lo prediqué la semana pasada, dice, y ninguna de las transgresiones, dice, aunque haya sido recto, dice, leíamos en el libro de Ezequiel 17, aunque a pesar de haber hecho lo bueno y haya caminado en los caminos de Yahweh y haya estado tanto tiempo, dice, en el momento en el que se aparta, dice, su tiempo no le será recordado, sus buenas obras no le serán recordadas. Pero si el impío se aparta y se arrepiente de sus malos caminos, ni una de las transgresiones que cometió, dice la palabra, le serán contadas. Por eso cada día tú y yo vivimos una vida de convicción de buscarle, de seguirle. Yo decido el día de mañana buscarle y seguirle y ponerle en primer lugar a Él en medio de mi vida. Yo me puedo levantar y puedo haber tenido 20 años. Yo compartía con unos hermanos, tengo casi alrededor del año 2001, cuando yo hice mi aceptación y mi compromiso de fe y le acepté a Él en mi vida, en mi corazón, y le entregué mi vida. Y pueden ser 20 años. Pero si el día de hoy mis afectos, mi voluntad cambia, y decido regresar a las cosas del mundo donde yo me encontraba, de nada me servirán los 20 años que yo tuve dentro. No lo digo yo y puede sonar muy duro, pero la palabra lo dice. Porque él dice la palabra, dice, yo no deseo la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta de sus malos caminos. Dice, porque yo no deseo sacrificios externos, lo que Yahweh desea es un corazón contrito y humillado, un corazón que pueda decirle, Padre, perdóname, porque soy pecador, perdóname porque fallé, que aún como la vida de David, cuando David dijo, aún en prejuicio mío, dice, juro, aún en daño propio, David estaba diciendo, no importa cuál haya sido mi hecho, mi acción que yo cometí, pero yo hice esta falta, no importa cuál sea el castigo o la paga de ello, pero yo soy merecedor de ello. Pero ¿qué sucede con el ser humano? Culpa a una y otra persona y puede decir, es que yo cometí porque tú tienes la culpa, porque tú me orillaste a que yo hiciera esto, yo no quería hacerlo, pero tú me hiciste. Y podemos tener una y mil excusas, pero ¿sabes qué es lo más grande ahí en medio de todo ello? Nuestro gran orgullo. ¿Qué es nuestro orgullo? Que no nos permita reconocer nuestras fallas y nuestros errores y poder decir así como David dijo, aún en prejuicio daño, en prejuicio propio. Dice, no importa cuál sea la consecuencia de ello, yo tuve la culpa. Pero el ser humano no es así. Y necesitamos que Él nos cambie. Y sabes que siempre Él nos va a pasar bajo esa vara, así como se pasaba a las ovejas, para ser inspeccionados, para si hay algún defecto en nosotros, para si no hay un defecto dentro de nosotros, poder calificar como parte de ese pueblo de Él. Sabes, son tiempos, podemos llamarle del fin, o tiempo del fin. Muchas cosas vendrán para este tiempo al conocimiento por medio de Yeshua, y una vez que entramos a través de ese redil, la palabra dice que entraríamos en ese redil, dice, no pasaríamos bajo la vara. Dice, hay pruebas, di conmigo, hay pruebas, hay aflicciones, hay luchas, hay tribulaciones. Y en todo momento tú y yo vamos a estar siendo probados. Él va a probar nuestros corazones de cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón en esta hora? ¿Cómo está nuestra vida delante de Él en esta hora? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Nuestra lealtad? ¿Nuestra fidelidad de Él? ¿O tenemos verdaderamente la convicción de decir, Padre, verdaderamente yo te amo con toda mi vida, con todo mi corazón? O muchas veces podemos ser como el creyente casual, que cuando se le acomoda algo, eso está bien, pero cuando no, ya no soy tan apegado al principio y a la palabra de Yahweh.
Porque en medio de todo Él va a probar nuestras fidelidades. Si es para Él, si nuestra fidelidad es para Él o es para alguien más. ¿Cuánto lo entendemos? Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que si aún en medio de estas cosas tú y yo nos vemos confrontados, tanto es el grande amor del Padre por nosotros, que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Elohim, y a quien Él ama, Él disciplina. Que si aún la instrucción y la corrección no nos puede parecer buena, es de poderle decir: Padre, ayúdanos, de que yo pueda ser parte de ese pueblo que tú probarás y que será aprobado. Y por el tiempo no puedo continuar, tengo más cosas que quisiera tocar, pero se me fue el tiempo y no voy a alcanzar, no quiero dejar algo incompleto. Pero ¿cómo están nuestras vidas, nuestros corazones? Que en todo lo que tú y yo hacemos, di conmigo, el Padre nos prueba. Es más, dice la palabra en el libro de Ezequiel, dice que habrá una separación de aquellos que son transgresores, de los que han transgredido la ley, de la voluntad de Yahweh, y todos vamos a pasarla bajo la vara, todos vamos a pasar bajo la vara, pero en medio de ese pasar bajo la vara, Yahweh nos está probando y Él va a separar a aquellos que son transgresores, a los que no son obedientes. Que el Padre nos dé un corazón verdaderamente de poder ser oidores, como Yeshua dijo, porque no es el oidor, sino es el hacedor de la palabra quien es bendecido. Yeshua dijo: porque en aquel día me llamarán Adón, Adón, Señor, Señor. Dice: y yo les diré, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué Yeshua estaba diciendo eso? Dice: porque no entrará al reino de los cielos sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad del Padre significa ser hacedores del mandamiento y de la instrucción de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando alguien hace la voluntad del Padre, ¿cuántos de aquí son padres? Y con esto quiero terminar. Amén. Cuando tú dices, como tú como padre dices, ¿me puedes traer eso? O es mi deseo, o etcétera, ¿verdad? O das alguna orden. Puede que el hijo tal vez no lo obedezca, pero tal vez lo que tú mostraste nada más como un deseo, y dice: ay, como quisiera un vaso de agua. Y va el hijo y te dice: ay, ten papá el vaso de agua. Y tú dices, y te puedes quedar, ¿por qué? Porque tu deseo, la voluntad tuya, se vio reflejada como un mandamiento para aquel que la oyó. Y cuando tú y yo somos hijos, tú y yo, di conmigo, hacemos la voluntad de ¿quién? De nuestro Padre. Que cuando el Padre dice: haz esto, como hijos de luz, tú y yo somos obedientes y mostramos ese deseo, esa voluntad del Padre expresada en un mandamiento para nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Que el Padre nos ayude, que nos dé ese oído de poder escuchar y de que podamos ser parte como ese pueblo, de conmigo, siendo hacedores de la palabra de Él. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, a nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, por tu gran amor, Padre Yahweh, para con nosotros. Gracias que nos has dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Y tu palabra dice, Padre, que eso somos hijos. Padre, y ayúdanos a podernos conducir como hijos de luz. Que cada día, Padre, aún en medio de cada prueba, de cada aflicción que pueda venir sobre nosotros, seremos probados. Y tal vez mirarás lo que hay en nuestros corazones. Pero que en medio de las pruebas y de las aflicciones que tú puedas traer, Padre Yahweh, a nuestras vidas, lo que tú puedas mirar a través de nuestros corazones, sea un corazón fiel a ti, Padre. Un corazón que te ama, que te reverencia por todas las cosas, y que el anhelo más grande de nuestras vidas eres tú, Yeshua. Que en eso pueda verse nuestra fidelidad hacia ti. Que lejos de mirar un corazón transgresor de tus caminos, de tus mandamientos,
tú te puedas agradar de un pueblo que te ama. Y que la fidelidad, Padre, no está puesta en las cosas de este mundo, sino que su fidelidad más grande de nuestros corazones y de cada uno de nosotros eres tú. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Y con nuestras manos levantadas en señal de reverencia y de rendición a ti, levantamos nuestras manos. Llevaré jeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti.